Hoy tenemos la grata visita de Ana María Márquez, bienvenida a Enlace Nacional. Ella es gerente de programas de Save the Children. Con ella trataremos un tema preocupante y gravísimo también, sobre todo de los niños en el BRAE, que han sido capturados, han sido reclutados por Sendero Luminoso. ¿Cómo está? Bienvenida a Enlace Nacional nuevamente. Muchísimas gracias, Giovanni. Nos alegra mucho poder, a través de este programa, dar la información que nos ayude no solamente a invocar la colaboración de las comunidades, de la población en la liberación, sino sobre todo la coordinación de todos aquellos que debemos contribuir para su recuperación y reinserción social. Así es, Ana María, y en ese aspecto, ¿qué es lo que está haciendo Save the Children en este caso específico? Bueno, en este caso específico, desde el 2009 nosotros estamos planteando la necesidad de que el Estado asuma su responsabilidad, su obligación, porque es un derecho de estos niños que son víctimas de Sendero, su obligación de rescatarlos, liberarlos de una situación en la que se están vulnerando absolutamente todos sus derechos. Así es, y justamente el primer ministro ha llamado a que las organizaciones justamente que tratan estos temas se involucren para, digamos, hacer estrategias o políticas que podamos rescatar a estos niños de Sendero Luminoso. Sí, nosotros hemos enviado una comunicación al primer ministro señalando nuestra disposición de contribuir, pero además allí sugiriendo algunas medidas concretas que garanticen los derechos de los niños y niñas víctimas de violencia y que están en manos de Sendero, pero además la otra línea de política que se requiere tiene que ver con la prevención. Ahora estamos preocupados por los niños del BRAE, pero no sabemos realmente en otras zonas del país cuántos niños hay. Ahora estamos hablando de Sendero, pero en otras zonas donde actúa el narcotráfico también se está secuestrando niños y se les está obligando a participar de manera forzosa en actividades ilícitas. Ana María, ¿qué medidas en este aspecto se refiere? Sí, mira, en primer lugar, la acción militar para su recuperación debe ir acompañada de una acción social. Esto ya lo ha señalado y reconocido la ministra de la Mujer en declaraciones de hoy día en la mañana, y señaló que están coordinando los diferentes sectores. Desde nuestro punto de vista, esta coordinación debería garantizar que ya exista un lugar, un espacio a cargo de profesionales que se encarguen de recibir a los niños. Esa es una acción concreta. Lo otro que nos parece importante es que el personal que va a tener, militar y policial, que va a tener primer contacto con estos niños, una vez que estén liberados, sean orientados acerca de cómo deben relacionarse y tratarlos en este primer contacto. Sobre todo porque son niños que no han formado parte de nuestra sociedad, que no están informados, que probablemente requieran recibir señas y mensajes de que la intención del Estado, de la policía y del conjunto de peruanos es garantizar su protección. Lo otro que es importantísimo es que los niños no sean privados de su libertad, sean atendidos en servicios en donde sientan que se les va a garantizar la atención integral de sus derechos, su rehabilitación, y aquellos que fueron secuestrados, que tengan la certeza de que vamos a hacer todos los esfuerzos para identificar a sus familiares y lograr la reunificación familiar y comunitaria, ¿no? Justamente, Ana María, este es un tema en realidad que indigna a todos porque son niños utilizados y además, digamos, estos niños son reclutados de las zonas más pobres del país y efectivamente el Estado tiene poquísima presencia allí. Así es, entonces la forma de evitar que más niños sean víctimas de secuestro y reclutamiento forzoso tiene que ser la presencia del Estado, pero además de la presencia del Estado necesitamos que sea una presencia que contribuya al desarrollo comunitario, porque no es casual que las víctimas provengan de grupos nativos, de comunidades altoandinas, de las zonas más pobres, de zonas en donde la ausencia, por ejemplo, de oficinas de registro civil genera que sean probablemente niños que no existen legalmente en nuestro país porque no tienen documentos, ¿no? Así es, nosotros emitíamos informaciones la semana pasada, por ejemplo, que estos niños que viven en estas zonas aledañas a la
zona del BRAE están indocumentados, no tienen DNI, y no solamente los niños, capaz que personas mayores también, pero digamos, ahí falta la presencia del Estado. Así es, porque además, lamentablemente, por ejemplo, para acceder a los servicios de salud, para poder inscribirte en el SIS, tienes que tener el DNI. Por eso es tan importante recalcar ese punto. Por supuesto, estamos completamente de acuerdo. Pero además hay medidas de prevención fundamentales, como por ejemplo en estas zonas pobres y excluidas, garantizar la permanencia de los niños en la escuela. Si un niño repite, tiene fracaso escolar o después de la primaria no tiene opciones de seguir estudiando o de formarse para un trabajo, es un niño que puede ser fácilmente no solamente víctima de secuestro, sino puede caer en la ilusión de los ofrecimientos de oportunidades de trabajo, y esta es la táctica que utiliza Sendero, el narcotráfico y los que son tratantes de niños con fines de explotación laboral o sexual. Pero Ana María, en este punto los padres de familia tienen una intervención importantísima también. Así es, pero si se trata de padres que no están vinculados a los servicios públicos, no están articulados a los programas sociales, si se trata de padres que no tienen información y que de repente algún mensaje, alguna información se da en castellano y no se da en la lengua originaria, nativa, es claro, difícil garantizar que ellos cumplan su rol protector. Efectivamente, el rol garante de derechos lo tiene el Estado. Él tiene que garantizar la protección de los derechos, pero la familia tiene un rol también en la protección de los niños. Así es. Pero sin información, difícil que lo cumpla, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué se pediría en el tema de las leyes? ¿Que sean más fuertes, más agresivas contra Sendero Luminoso? Sí, en primer lugar lo que hay que señalar es que a lo largo de todos estos años de combate contra la violencia, no ha habido en ningún proceso la denuncia expresa sobre secuestro de niños. Y justamente la ministra de la Mujer está planteando, digamos, en el tema penal, que las penas se aumenten, si no me equivoco. Así es, y sobre todo cuando es un secuestro con fines de reclutamiento para participación en delitos y en actos con armas, ¿no? Nosotros esta mañana hemos presentado también, junto con IPRODES, otra ONG socia nuestra, una denuncia ante el Ministerio Público pidiendo que se denuncie y se procese a los cabecillas de Sendero en esta zona por los delitos de secuestro y de reclutamiento forzoso. Y con respecto a este tema, queremos señalar que la Procuraduría Antiterrorista denunció al clan Quispe Palomino por delitos de lesa humanidad debido al secuestro de menores en la zona del BRAE. Ustedes, amigos, no se muevan, que volvemos con más tras la pausa.